El aire helado de Nueva York era una bofetada violenta contra la piel desnuda de sus brazos. Elena Morales corría sin rumbo, con el sonido de su propia respiración agitada ahogando los murmullos distantes de la ciudad. Cada copo de nieve que se derretía sobre su piel era como una aguja de hielo, un recordatorio punzante de la calidez sofocante que acababa de abandonar. Llevaba un vestido sencillo, de un color pálido que se mimetizaba con la nieve que comenzaba a cubrir las aceras de Greenwich Village. No era un vestido de novia, pero se sentía como una mortaja. Había huido de una celebración que era en realidad su sentencia, un salón lleno de sonrisas falsas y manos frías que sellaban su destino como una transacción. El corazón le martilleaba en el pecho, no solo por el esfuerzo físico, sino por el terror puro de lo que había hecho, y peor aún, de lo que le esperaba si regresaba. Si quieres saber de quién huye Elena y qué oscuro pacto está a punto de sellar en esta noche nevada, mira hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde dónde nos estás viendo. Continuamos. Su nombre era Elena Morales y tenía 22 años, aunque en su interior se sentía tan antigua como los libros que restauraba. Sus manos, ahora temblorosas y amoratadas por el frío, eran su único refugio. Con una delicadeza casi sagrada, pasaba sus días devolviendo la vida a volúmenes olvidados en el pequeño taller que se encontraba sobre la librería familiar, El Rincón del Tiempo. Sabía cómo remendar lomos rotos, limpiar el moho de páginas centenarias y alisar el papel quebradizo que guardaba historias de amores y tragedias ajenas. Era una experta en reparar el pasado de otros, un talento irónico para alguien cuya propia historia se sentía irremediablemente fracturada. Su vida transcurría en el silencio polvoriento de la librería, un mausoleo de sueños incumplidos donde el olor a papel viejo era el único perfume que conocía, el único que no la asfixiaba. Debajo de esa fachada de serenidad y competencia, Elena albergaba un vacío inmenso, una ausencia que se había instalado en su alma desde la muerte de su madre. Vivía una vida que no había elegido, un guión escrito por la obligación y el deber. Era virgen, no por un voto religioso o por ingenuidad, sino como un acto de autopreservación silenciosa, en un mundo que le había arrebatado su juventud, su tiempo y sus sueños. Su cuerpo era el último territorio que le pertenecía, una fortaleza interior que nadie había profanado. Esta pureza no era una virtud que ostentara, sino una armadura invisible, la prueba tangible de que una parte de ella, la más íntima y vulnerable, aún no había sido sacrificada en el altar de las expectativas familiares. Era un secreto que guardaba con la misma devoción con la que protegía los libros más frágiles. La vida de Elena se había convertido en una sucesión de renuncias desde muy joven. Tras perder a su madre, asumió un rol que no le correspondía, convirtiéndose en el pilar silencioso que sostenía a su padre enfermo y a su hermana menor. Sus propios deseos, sus anhelos de estudiar arte en otra ciudad, de conocer el mundo más allá de las calles de su barrio, fueron cuidadosamente guardados y enterrados bajo capas de responsabilidad. La librería, esa herencia familiar que alguna vez fue un lugar mágico, se había transformado en su jaula dorada. Las deudas se acumulaban como el polvo en las estanterías más altas, y cada factura impagada era un eslabón más en la cadena que la ataba a ese lugar, a esa vida de sacrificio silencioso que la estaba consumiendo lentamente desde dentro, vaciándola de color y de esperanza. La fiesta de la que acababa de escapar era la culminación de ese sacrificio. Era su fiesta de compromiso. Su padre, ahogado por las deudas y la desesperación, había arreglado su matrimonio con un empresario mayor, un hombre cuyo poder se medía en cifras y cuya mirada calculadora la despojaba de toda humanidad. Elena recordaba la sensación de su mano áspera sobre la suya, el olor a tabaco caro y a prepotencia que emanaba de él. No había visto amor en sus ojos, solo la fría satisfacción de un coleccionista que adquiere una pieza rara. La habían presentado como un premio, una joven pura y dócil que aseguraría el futuro de su familia.
Cada brindis, cada felicitación, resonaba en sus oídos como el eco de los martillazos que clavaban la tapa de su ataúd. Huir no fue una decisión, fue un instinto. Ahora, el histórico Greenwich Village, bajo su manto de nieve, parecía un paisaje de otro mundo. Las luces de las farolas arrojaban un resplandor dorado y melancólico sobre las fachadas de ladrillo, creando sombras largas y danzantes que se asemejaban a fantasmas. La nieve amortiguaba los sonidos de la ciudad, creando una quietud casi irreal, un silencio que hacía que su soledad fuera aún más palpable. Se refugió en el umbral de una tienda cerrada, abrazándose a sí misma en un intento inútil de generar calor. Su vestido, tan inadecuado para el invierno neoyorquino, se pegaba a su piel helada. Observaba su propio aliento convertirse en una nube blanca frente a ella, un espectro efímero de la vida que aún latía en su interior, frágil y a punto de extinguirse en la inmensidad indiferente de la noche. El impulso inicial de la huida, esa adrenalina que la había empujado a la calle, comenzó a desvanecerse, reemplazado por una ola de desesperación helada que era mucho más profunda que el frío físico. ¿A dónde podía ir? No tenía dinero ni amigos a los que pudiera acudir sin arrastrarlos a su propio desastre. Regresar a la librería significaba enfrentarse a la decepción de su padre y a la jaula que la esperaba. Quedarse en la calle era una sentencia de muerte lenta. Cerró los ojos con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas se congelaban en sus pestañas. Por primera vez en su vida, Elena se sintió como una de las protagonistas de sus libros antiguos. Una heroína atrapada en el primer capítulo de una tragedia, sin la menor idea de si alguna vez llegaría a leer un final feliz. El amanecer en Greenwich Village no traía consigo la promesa de un nuevo comienzo, sino la repetición de un ciclo immutable. La rutina de Elena era un ritual sagrado y una condena diaria. Descendía la crujiente escalera de madera que conectaba su pequeño apartamento con el rincón del tiempo, antes de que la ciudad despertara por completo. El aire dentro de la librería era denso, cargado con el aroma de la lignina en descomposición, el polvo de décadas y el cuero agrietado de las encuadernaciones. Era un olor que para ella era sinónimo de hogar y de tumba. Cada mañana, sus dedos recorrían los lomos de los libros como si buscara una respuesta en sus títulos silenciosos. El silencio del local era su único confidente. Un vasto espacio vacío que reflejaba el hueco en su propio pecho, un santuario que también era su celda. El epicentro de su opresión residía en la habitación del fondo, donde su padre, Ricardo Morales, pasaba sus días. La enfermedad le había robado la fuerza de sus piernas, pero no la autoridad en su mirada. Era un hombre anclado a una silla de ruedas y a un pasado glorioso que ya no existía. Para él, la librería no era un negocio en quiebra, sino el legado de generaciones, un monumento a la memoria de su difunta esposa. Su amor por Elena era profundo, pero estaba distorsionado por el prisma de su desesperación y su orgullo herido. Cada vez que ella le llevaba el té, sentía el peso de sus ojos sobre ella, una mirada que no pedía, sino que exigía el sacrificio. Él era su carcelero, y su razón para soportar las rejas, una dualidad que la desgarraba por dentro y la mantenía encadenada a su deber. Su hermana menor, Sofía, era la luz inconsciente en esa penumbra. A sus 16 años, vivía en una burbuja que Elena se esforzaba por mantener intacta. Sofía hablaba de bailes escolares, de chicos y de futuros universitarios, con una inocencia que era a la vez hermosa y dolorosa. Elena la escuchaba con una sonrisa paciente, sintiéndose a la vez protectora y resentida. Protegía el futuro de Sofía sacrificando el suyo, asegurándose de que al menos una de las hermanas Morales pudiera escapar de la sombra de la deuda y la obligación. Cada risa despreocupada de Sofía era un recordatorio de lo que Elena había perdido y al mismo tiempo la justificación de su renuncia. Era un amor puro, pero también era el eslabón más pesado de la cadena que la ataba a esa vida de silenciosa inmolación. La deuda era una criatura viva que acechaba en cada rincón de la librería. Se manifestaba en las cartas con membretes de bancos
que llegaban cada mañana, con sus ventanas de plástico revelando amenazas impresas en tinta roja. Se oía en las llamadas telefónicas de cobradores de voz impersonal que Elena aprendió a ignorar, aunque cada timbrazo le provocaba un respingo de pánico. Cientos de miles de dólares, una cifra abstracta y monstruosa que se había convertido en el tercer habitante de su hogar, un fantasma que se sentaba a la mesa con ellos en cada comida silenciosa. La deuda dictaba sus vidas, elegía su menú, enfriaba la calefacción en invierno y, finalmente, había decidido con quién se casaría Elena. Era el verdadero patriarca de la familia, un tirano invisible cuyas órdenes eran ineludibles. El Twins, apartamento en el que vivían, era un testamento de su decadencia. Las paredes cubiertas con un papel tapiz de flores que alguna vez fue alegre, ahora estaban descoloridas y manchadas por la humedad. Los muebles, reliquias de una época más próspera, estaban gastados con el barniz desaparecido por el uso y la preocupación. En la repisa de la chimenea, una fotografía de su madre, congelada en una sonrisa radiante, parecía observar la escena con una tristeza impotente. El espacio era tan reducido que la presencia de los demás era constante, ineludible. No había lugar para los secretos ni para la soledad. Elena se sentía como si viviera dentro de una caja de música rota, obligada a girar en un espacio diminuto al son de una melodía melancólica que nunca terminaba, cada día una repetición del anterior. Debajo de su cama, en una caja de zapatos polvorienta, Elena guardaba los vestigios de la vida que anhelaba. Eran folletos de academias de arte en Florencia y París, con imágenes brillantes de talleres inundados de luz y estudiantes con las manos manchadas de pintura. A veces, en la quietud de la noche, los sacaba y trazaba con el dedo los contornos de las esculturas clásicas o los colores vibrantes de los cuadros. Era un acto de tortura autoinfligida, un recordatorio tangible de la pasión que ardía en su interior, sofocada bajo capas de deber. Soñaba con el olor de los óleos y la trementina, con la sensación de la arcilla fría bajo sus dedos. Esos folletos eran su evangelio prohibido, las páginas de un futuro que le había sido robado antes de que tuviera la oportunidad de vivirlo. La conversación que selló su destino no fue un grito, sino un susurro. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía de naranja el polvo que flotaba en el aire de la librería, su padre la llamó a su lado. No la miró a los ojos. Su vista estaba fija en un viejo tomo de Cervantes mientras le hablaba del señor Alarcón, el empresario que se ofrecía a salvarlos. Usó palabras como honor, seguridad y familia. Cada palabra era una piedra que se añadía al muro que la rodeaba. Elena no dijo nada. Su silencio fue su única protesta, una resistencia pasiva que ambos sabían que era inútil. Entendió en ese momento que no le estaban pidiendo su opinión, sino su obediencia. Su vida se había convertido en una transacción, y ella era la mercancía de valor incalculable. La ausencia de su madre era un eco constante en cada rincón de la casa. Ella había sido el alma de El Rincón del Tiempo, la que organizaba lecturas de poesía y llenaba el local con el aroma del café recién hecho. Su muerte no solo dejó un vacío emocional, sino también un vacío práctico que Ricardo nunca supo llenar. Él era un erudito, un soñador, pero no un hombre de negocios. Sin la energía y el pragmatismo de su esposa, la librería comenzó a marchitarse, como una planta privada de sol. Elena sentía que su sacrificio no era solo para salvar a su padre y a su hermana, sino para honrar la memoria de su madre, para evitar que el último vestigio de su legado se convirtiera en cenizas. Era una carga que llevaba con una devoción casi religiosa. El barrio, que antes era un refugio, se había convertido en un escenario donde se representaba su tragedia personal. Los vecinos que la habían visto crecer ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. La dueña de la panadería le daba el pan del día anterior con un suspiro comprensivo. El cartero le entregaba las cartas de los acreedores con la mirada baja, como si se sintiera cómplice de su desgracia.
Sentía sus miradas clavadas en su espalda cuando caminaba por la calle, escuchaba los susurros que se detenían abruptamente cuando ella pasaba. La comunidad, en su intento de mostrar compasión, solo lograba reforzar las paredes de su prisión, recordándole a cada paso que su vida ya no le pertenecía, que era un asunto público, una historia triste contada en voz baja. Finalmente, Elena llegó a verse a sí misma como uno de sus libros. Era una edición rara, de valor incalculable por su estado impecable, por sus páginas sin leer, su virginidad, esa fortaleza interior que había guardado con tanto celo, se había convertido en su principal atributo comercial, la característica que aumentaba su precio en el mercado matrimonial. Se miraba en el espejo y no veía a una joven, con sueños y miedos, sino un objeto a punto de ser subastado. Su padre era el vendedor desesperado y el señor Alarcón, el coleccionista dispuesto a pagar cualquier precio por poseerla. Estaba siendo preparada, empaquetada y etiquetada para una vida que no deseaba, una existencia como adorno en la estantería de un hombre que nunca se molestaría en leer lo que había escrito en su alma. El nombre de Alejandro del Castillo no se pronunciaba, se susurraba. Era una leyenda urbana en los círculos más altos de Manhattan, una entidad más que un hombre, apodado el fantasma de Wall Street, no solo por su habilidad para aparecer y desaparecer en acuerdos multimillonarios, sino por su aparente falta de existencia fuera de ellos. No había fotos suyas en las revistas de sociedad, no se le conocía familia ni amigos cercanos. Su imperio financiero era un coloso con tentáculos en todos los continentes, una máquina impersonal y perfecta que funcionaba con la misma precisión fría que se le atribuía a su creador. Era un arquitecto de fortunas y ruinas, un rey en un trono invisible, cuyo poder era tan vasto y abstracto que resultaba casi mitológico para aquellos que, como Elena, vivían a ras de suelo, luchando por sobrevivir. Su santuario personal, un penthouse que coronaba uno de los rascacielos más delgados y exclusivos de la ciudad, era el reflejo material de su alma. Un vasto espacio de minimalismo brutalista, donde el cristal, el acero cromado y el mármol negro dominaban cada superficie. No había fotografías ni libros desordenados, ni objetos que delataran un pasado o un afecto. Los muebles, piezas de diseño de líneas, puras y colores neutros, parecían más esculturas en una galería que objetos destinados al confort humano. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de Central Park y del resto de la ciudad, pero no invitaban al mundo a entrar. Lo mantenían a una distancia segura, convirtiendo el bullicio de millones de vidas en un espectáculo silencioso y controlado, un mapa de un reino que él observaba desde una altura inalcanzable, completamente solo. Esta coraza de frialdad y aislamiento no había surgido de la nada. Años atrás, una traición lo había destrozado de una forma que el dinero no podía reparar. Una mujer, su socia y amante, había intentado despojarlo de todo, utilizando la intimidad como un arma para acceder a sus debilidades. La experiencia lo había dejado con una cicatriz invisible pero profunda, una desconfianza patológica hacia cualquier forma de vínculo emocional. Aprendió a ver las relaciones humanas como meras transacciones, un juego de poder donde el afecto era una moneda de cambio y la vulnerabilidad, un error fatal. Desde entonces, se había programado a sí mismo para rechazar cualquier atisbo de calidez, convencido de que el amor era una ilusión peligrosa y que la única seguridad residía en la soledad absoluta de su fortaleza de cristal. De repente, un punto de negrura absoluta rompió la blancura inmaculada de la calle. Un sedán de lujo, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz de las farolas, se deslizó por el asfalto cubierto de nieve con un silencio fantasmal, deteniéndose a pocos metros de donde Elena temblaba. El vehículo era una aparición de otro mundo en la bohemia y desgastada escenografía de Greenwich Village. No era un taxi ni un coche de policía. Su presencia emanaba una autoridad y una riqueza que eran casi agresivas en su discreción. La puerta trasera se abrió con un movimiento suave y preciso, y el mundo de Elena,
ya reducido a la simple supervivencia contra el frío, contuvo la respiración, anticipando la figura que emergería de esa impenetrable oscuridad móvil que había anclado frente a ella. El hombre que salió del coche no caminó, se materializó en la noche. Era alto, con una silueta definida por un traje oscuro hecho a medida que parecía inmune al frío y a la nieve. Su cabello era oscuro, con cintos toques plateados en las sienes que brillaban bajo la luz anaranjada de la farola. Pero fueron sus ojos los que capturaron a Elena. Eran de un color oscuro e indefinido, y la observaron no con lástima, sino con una intensidad analítica, como si estuviera evaluando una obra de arte o una anomalía estadística. No había una pizca de emoción en su rostro, solo una calma imperturbable que resultaba más intimidante que cualquier amenaza. Se movía con una economía de gestos que denotaba un control absoluto sobre sí mismo y sobre el espacio que lo rodeaba, un depredador en su hábitat natural. Se acercó a ella sin prisa. El sonido de sus zapatos de cuero italiano sobre la nieve fresca era el único ruido en el silencio amortiguado de la noche. Cada paso era deliberado, seguro. Elena se quedó paralizada, incapaz de correr o de gritar. Se sentía como un ciervo atrapado en los faros de un coche. A medida que se aproximaba, pudo percibir su aroma. Una mezcla sutil y costosa de lana de cachemira, aire helado y algo más. Una fragancia personal limpia y masculina que era a la vez atrayente y alarmante. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía ver el patrón casi imperceptible de la tela de su traje. No dijo una palabra. Simplemente la observó, y bajo esa mirada, Elena se sintió completamente expuesta, despojada de sus miedos y secretos, leída como una de las páginas frágiles que solía restaurar. Con un movimiento fluido y desprovisto de cualquier emoción, Alejandro del Castillo se desabrochó el abrigo. Era una prenda larga y pesada, de una cachemira tan oscura que parecía tejida con la misma noche. Sin mirarla a la cara, lo colocó sobre los hombros temblorosos de Elena. El peso del abrigo fue una sorpresa, un ancla que la devolvió a la realidad, pero fue el calor lo que la abrumó. Un calor instantáneo e intenso, impregnado de su esencia, la envolvió como un capullo protector. Era un gesto de aparente caballerosidad, pero su rostro permanecía como una máscara de indiferencia. El abrigo se sentía como una jaula de lujo, un reclamo de posesión. La rescataba del frío, sí, pero al hacerlo la marcaba, la envolvía en su mundo, en su poder, en su olor. Finalmente, habló. Su voz no fue un susurro, sino un murmullo bajo y resonante, un sonido que parecía vibrar en el aire helado y que penetró la confusión de Elena con una claridad aterradora. Elena Morales, dijo, y el simple hecho de que supiera su nombre fue como una descarga eléctrica. No era una pregunta, era una declaración. Sé quién es usted y sé de quién huye. No había compasión en su tono, solo el hecho desnudo y brutal de su conocimiento. La había desarmado por completo. Cualquier esperanza de que fuera un extraño, compasivo, se evaporó, reemplazada por un miedo mucho más profundo. Este hombre no era un salvador casual, era alguien que conocía su situación, alguien que la había estado observando. La nieve que caía a su alrededor de repente se sintió como las paredes de una trampa que se cerraba. El miedo de Elena luchó una batalla perdida contra una oleada de incredulidad y una extraña y peligrosa curiosidad. Levantó la vista, obligándose a encontrar sus ojos en la penumbra. Quería ver al hombre detrás de la leyenda, pero solo encontró un vacío pulido, un abismo de control y poder que la atraía y la repelía al mismo tiempo. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién era realmente? Las preguntas se agolpaban en su mente, pero sus labios estaban demasiado entumecidos por el frío y el shock para formar palabras. Se sentía como un personaje en una historia que no había escrito, una pieza movida por una mano invisible en un tablero de juego cuyas reglas desconocía por completo. El calor del abrigo en sus hombros era lo único real, una prueba tangible de que ese encuentro imposible estaba sucediendo. Él pareció leer la tormenta en su interior. Una de las comisuras de sus labios se curvó en algo
que no llegaba a ser una sonrisa, una expresión casi imperceptible de cínica satisfacción. No le ofreció llevarla a casa, ni le preguntó si necesitaba ayuda. Su presencia era la oferta y la amenaza al mismo tiempo. Vio la lucha en sus ojos, la vacilación entre la desesperación que la había llevado a la calle y el instinto de conservación que le gritaba que huyera de él. En ese silencio cargado, suspendido en el tiempo, mientras los copos de nieve danzaban entre ellos, se estableció una conexión. No era de ternura, sino de reconocimiento. Él, el hombre que lo tenía todo pero no sentía nada, y ella, la mujer que no tenía nada más que sus sentimientos, atrapados ambos en la misma noche helada, a punto de sellar un pacto que los destruiría o los salvaría a ambos. El penthouse de Alejandro del Castillo no era un hogar, era una declaración de principios. Un vasto espacio en la cima del mundo, donde el silencio era tan pulcro y absoluto como las superficies de mármol que reflejaban el cielo de Manhattan. Para Elena, vivir allí era como habitar el interior de un diamante, hermoso, frío e impenetrable. Se movía por las habitaciones con el cuidado de un fantasma, temerosa de dejar una huella, una mancha de su humanidad en aquel santuario de orden y control. Cada objeto, desde los sofás de diseño hasta las esculturas abstractas, parecía colocado con una precisión quirúrgica, creando una atmósfera de museo donde ella era la única pieza viviente, una adquisición temporal cuya presencia era una anomalía en la perfecta ecuación de soledad de Alejandro. Él la había instalado en una suite de invitados que era más grande que todo su apartamento familiar, pero la opulencia solo acentuaba su sensación de desplazamiento. Sus días transcurrían en una coreografía de evasión mutua. Compartían el espacio físico, pero habitaban universos paralelos. Los desayunos eran silenciosos, marcados únicamente por el tintineo de la plata contra la porcelana y el susurro del periódico que él leía con una concentración impenetrable. Apenas se miraban. Elena sentía su presencia como un cambio en la presión del aire, una sombra imponente que dominaba cada rincón, incluso cuando no estaba allí. Él se marchaba antes del amanecer y regresaba bien entrada la noche, oliendo al frío de la ciudad y al poder. Ella se preguntaba qué hacía, a quién destruía o construía con sus decisiones, pero el contrato era un muro invisible entre ellos. Eran dos extraños interpretando los papeles de sus vidas, y la tensión de lo no dicho, de lo no tocado, se acumulaba en el aire estéril del penthouse como una tormenta a punto de estallar. Incapaz de soportar la inacción y el lujo vacío, Elena encontró un refugio. Convenció a uno de los asistentes de Alejandro para que le trajera sus herramientas y un par de volúmenes dañados de la librería. En una esquina de su suite, junto a una ventana que ofrecía una vista vertiginosa de Central Park, montó un pequeño taller improvisado. El olor familiar del pegamento de encuadernación y el papel viejo fue un bálsamo para su alma. Restaurar aquellos libros se convirtió en su acto de rebelión silenciosa. Era una forma de aferrarse a su identidad, de demostrarse a sí misma que seguía siendo Elena Morales, la artesana, y no solo el adorno en el brazo de un millonario. Sus manos, manchadas de tinta y polvo, eran la prueba de que aún existía un mundo real más allá de las paredes de cristal de su jaula dorada. Una tarde, mientras estaba completamente absorta alisando una página rasgada con una espátula de hueso, no sintió su llegada. Alejandro se detuvo en el umbral de su habitación, observándola en silencio. Elena trabajaba con una concentración casi meditativa, su rostro suavizado por la dedicación, ajena a todo lo que no fuera el delicado libro entre sus manos. Él no la vio como la prometida de su contrato, ni como la chica asustada en la nieve. Por un instante, vio la pureza de su propósito, la honestidad de su arte. Vio la forma en que sus dedos se movían con una mezcla de fuerza y delicadeza, devolviendo la vida a algo que el mundo había dado por muerto. En esa imagen, en esa quietud laboriosa, había una autenticidad que lo desarmó, una belleza que no se podía comprar ni fabricar, y sintió una punzada de algo que no supo nombrar. Ella finalmente sintió su mirada, un peso físico en la nuca
que la hizo levantar la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron, y el aire se cargó de una electricidad repentina. Elena se sintió expuesta, como si él hubiera leído el capítulo más secreto de su alma. Esperaba una reprimenda, una orden, para que dejara de ensuciar su impoluta suite. En cambio, él permaneció inmóvil, su rostro una máscara indescifrable. Pero en sus ojos oscuros, ella vio una fisura, una diminuta grieta en la fachada de indiferencia. Fue un momento fugaz, apenas un par de segundos, pero fue suficiente. Fue la primera vez que se miraron sin las barreras del contrato, como un hombre y una mujer atrapados en la misma habitación, y el silencio que siguió a ese cruce de miradas fue más íntimo que cualquier palabra que hubieran compartido. La primera prueba de fuego llegó en forma de una invitación a una gala benéfica, en el Museo Metropolitano de Arte. Era su debut oficial como pareja. El equipo de estilistas de Alejandro la transformó. El vestido, de un satén color medianoche, se ceñía a su cuerpo de una manera que la hacía sentir a la vez poderosa y vulnerable. Al mirarse en el espejo, apenas se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era sofisticada, elegante, una extraña que parecía pertenecer a ese mundo de opulencia. Pero bajo la seda y los diamantes, su corazón latía con el ritmo asustado de siempre. Cuando Alejandro entró en la habitación para recogerla, se detuvo por un instante. Su mirada recorrió su figura, y por primera vez, Elena vio en sus ojos una apreciación puramente masculina, un destello de calor que le recorrió la piel y la dejó sin aliento. En la gala, él interpretó su papel a la perfección. Su mano, en la parte baja de su espalda, era una presencia constante, un ancla firme y cálida que era a la vez una marca de posesión para el público y una fuente de un caos eléctrico para ella. Cada vez que sus dedos rozaban su piel desnuda, una corriente la atravesaba, una mezcla de miedo y un anhelo incipiente que la aterrorizaba. Sonreían a las cámaras, intercambiaban cumplidos con otros magnates y sus esposas enjolladas. Elena se sentía como una actriz en el papel de su vida, pero la línea entre la actuación y la realidad comenzó a desdibujarse peligrosamente. La sensación del cuerpo de Alejandro tan cerca del suyo, el sonido de su voz grave, murmurando una observación cínica solo para ella, todo se sentía peligrosamente real. El momento crucial de la noche ocurrió cuando se encontraron con el señor Alarcón, el hombre al que su padre había intentado venderla. Sus ojos porcinos la recorrieron con una lascivia descarada y con una sonrisa condescendiente le dijo a Alejandro: «Felicidades del Castillo. Siempre has tenido buen ojo para las adquisiciones vírgenes. Lástima que me la hayas arrebatado». La humillación fue como una bofetada. Elena se congeló, sintiendo cómo el color desaparecía de su rostro. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alejandro dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre ella y Alarcón. Su cuerpo se tensó, y su voz cuando habló era tan fría y afilada como el hielo. «Tenga cuidado, Alarcón», siseó. «Algunas adquisiciones son invaluables, y yo siempre protejo mis activos». La amenaza velada era inconfundible, y Alarcón retrocedió visiblemente intimidado. En el coche de regreso al penthouse, el silencio era denso y pesado. La fachada de la gala se había derrumbado, dejando al descubierto la cruda tensión que vibraba entre ellos. Elena se atrevió a mirarlo. Su perfil estaba tenso, su mandíbula apretada mientras miraba las luces de la ciudad pasar a toda velocidad. No lo había defendido como un activo. La furia en sus ojos había sido genuina, personal, había sido protectora. «¿Por qué lo hiciste?», susurró ella, rompiendo el silencio. Alejandro giró la cabeza lentamente para mirarla, y en la oscuridad del coche, sus ojos brillaban con una intensidad que la hizo temblar. «Nadie te humilla mientras estás conmigo», dijo, y la forma en que lo dijo no sonaba como una cláusula del contrato, sino como un juramento que él mismo parecía no comprender. Al llegar al penthouse, la tensión se había vuelto insoportable. Dejó su bolso sobre una mesa de cristal, el sonido resonando en el silencio. Él se quitó el saco y aflojó su corbata,
observándola con una fijeza que la despojaba de todas sus defensas. El espacio entre ellos parecía encogerse, cargado con todo lo que había sucedido esa noche. La actuación, la humillación, su inesperada defensa. Elena sentía que su cuerpo ya no le pertenecía. Era un campo de batalla entre el deber y un deseo que florecía en la oscuridad. Un anhelo por el hombre que le había mostrado una faceta que no debía existir. Quería agradecerle, pero las palabras se negaban a salir. En su lugar, simplemente, lo miró y en su mirada estaba toda su confusión, su miedo y su creciente y peligrosa atracción. Él dio un paso hacia ella y luego otro. El movimiento fue lento, deliberado, como un depredador que finalmente decide cerrar la distancia con su presa. Se detuvo a apenas un palmo de ella, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo y oler el aroma a whisky y a noche en su piel. Elena levantó la barbilla, una mezcla de desafío y rendición en su postura. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un tambor salvaje en la catedral silenciosa del apartamento. Esperaba que él la besara, una parte de ella, la parte que había mantenido encerrada toda su vida, lo anhelaba con una desesperación que la asustaba. Era la culminación de todo, el punto de no retorno. Cerró los ojos, esperando el contacto, la transgresión que lo cambiaría todo. Pero el contacto nunca llegó. Cuando volvió a abrir los ojos, vio que él había retrocedido un paso. La máscara de frialdad había vuelto a su lugar, más impenetrable que nunca. El momento de vulnerabilidad había pasado, reemplazado por un pánico helado en sus ojos. «No olvides por qué estás aquí, Elena», dijo. Su voz era un látigo de crueldad controlada. «Esto es un negocio. La actuación de esta noche ha terminado». Las palabras la golpearon con la fuerza de un golpe físico, apagando la incipiente esperanza que había comenzado a arder en su interior. Se dio la vuelta y se dirigió a su estudio sin una mirada más, dejándola sola en medio del vasto salón, temblando no de frío, sino de una herida profunda y de la humillante certeza de que casi había caído en su propia trampa. En la soledad de su habitación, Elena se quitó el vestido de satén, que ahora se sentía como una piel de serpiente, una mentira que se había pegado a su cuerpo. Se miró en el espejo, pero ya no vio a la mujer sofisticada de la gala. Vio a la chica de la librería, una tonta que había confundido un acto de posesión con un gesto de protección. Su crueldad la había herido más de lo que la humillación de Alarcón jamás podría, porque la crueldad de Alejandro significaba que él también lo había sentido. Había sentido esa conexión, ese peligro, y su reacción había sido construir un muro más alto, más frío. Se dio cuenta de que el verdadero peligro no era el contrato, ni el mundo al que él la había arrastrado. El verdadero peligro era el hombre mismo y el hecho de que su corazón estaba empezando a traicionarla. Su virginidad, aquella fortaleza que había protegido con tanto celo, ahora se sentía diferente. Antes era una armadura, un símbolo de su autocontrol y su sacrificio. Ahora bajo el techo de Alejandro se sentía como una carga, un secreto que la hacía vulnerable. El deseo que él había despertado en ella era un territorio desconocido y aterrador. No era el deseo sumiso que se esperaba de ella en su matrimonio arreglado. Era un deseo activo, curioso, un anhelo de comprender al hombre detrás del monstruo, de tocar la herida que él escondía tan ferozmente. Por primera vez, en su vida Elena no quería proteger su pureza. Quería usarla, no como moneda de cambio, sino como una llave. Pero la puerta que quería abrir estaba custodiada por un hombre decidido a no dejar entrar a nadie. El dilema moral la consumía. Ceder a este deseo sería romper la única regla que se había impuesto, mantener su alma intacta. Se estaría entregando a un hombre que había dejado claro que solo la veía como una herramienta. Pero resistirse se sentía como una mentira. La química entre ellos era una fuerza de la naturaleza, una verdad innegable que desafiaba la lógica de su acuerdo. Era posible que al interpretar el papel de su amante, estuviera descubriendo una parte de sí misma que siempre había estado dormida,
¿O estaba simplemente sucumbiendo al síndrome de Estocolmo, enamorándose de su captor de lujo? La libertad, que creyó haber ganado al escapar de su antiguo compromiso, se sentía ahora como una ilusión, reemplazada por una prisión emocional mucho más compleja y peligrosa. Una noche, incapaz de dormir, deambuló por el silencioso penthouse. La ciudad de Nueva York se extendía bajo ella como una galaxia de luces artificiales. La puerta del estudio de Alejandro estaba entreabierta y una suave luz se derramaba en el pasillo. Se asomó con cautela. Él no estaba trabajando. Estaba de pie frente a la pared de cristal, con un vaso de whisky en la mano, mirando la ciudad con una expresión de profunda soledad. En la mesa, bajo la luz de una lámpara, había un viejo marco de plata con una fotografía. Elena no podía ver la imagen, pero la forma en que él evitaba mirarla como si le quemara, le dijo que contenía un fantasma de su pasado, la fuente de su dolor. Él debió sentir su presencia porque se giró lentamente. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra. No había sorpresa en su mirada, solo un cansancio infinito y una vulnerabilidad que nunca antes le había mostrado. No dijo nada para echarla, no levantó sus muros. Simplemente la observó, y en ese silencio, Elena comprendió que ambos eran prisioneros. Él de su pasado, ella de su futuro. Sin pensar, dio un paso hacia el interior del estudio, cruzando un umbral invisible. No sabía qué iba a decir o hacer, solo sabía que no podía retroceder. El aire entre ellos crepitó, cargado con la promesa de una confesión o de una transgresión, y la noche, con todos sus secretos, contuvo la respiración, esperando. El silencio en el estudio de Alejandro era más denso que la oscuridad exterior, una quietud cargada con el peso de los fantasmas. Elena avanzó con una lentitud deliberada. Cada paso sobre la alfombra de seda era un acto de desafío a las reglas invisibles que gobernaban sus vidas. No sentía miedo, sino una extraña y poderosa calma, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. Se detuvo a su lado, tan cerca que el calor de su cuerpo era un contrapunto a la frialdad del cristal de la ventana. No lo miró a él, sino a su reflejo en el vidrio, a la imagen de dos figuras solitarias suspendidas sobre un mar de luces indiferentes. En ese reflejo no eran el millonario y su prometida de alquiler, sino simplemente un hombre herido y una mujer que se negaba a dejarlo sangrar solo en la oscuridad. Él no se apartó. Elena sintió el imperceptible temblor que recorrió su cuerpo, la única señal de la batalla que se libraba en su interior. Él giró la cabeza, y sus ojos, despojados de toda su armadura de cinismo y poder, la encontraron en la penumbra. Parecían más oscuros que nunca, dos abismos de dolor y agotamiento. Vio en ellos al hombre que había sido antes de que el mundo lo rompiera, un atisbo de la vulnerabilidad que escondía con tanto esmero bajo capas de riqueza y control. Su nombre fue un susurro roto en sus labios, Elena, no como una advertencia, sino como la rendición final de un soldado exhausto. En ese instante, ella comprendió que su propia armadura, su virginidad guardada con tanto celo, no era para protegerse de hombres como él, sino para entregársela a uno que, como ella, entendiera el verdadero precio del alma. Su mano se movió, por voluntad propia, un gesto fluido y lleno de una ternura que no sabía que poseía. No lo tocó a él. En su lugar, sus dedos rozaron el frío marco de plata que descansaba sobre el escritorio, el relicario de su dolor. El contacto fue leve, casi reverencial. Fue un gesto que trascendía las palabras, una declaración silenciosa que decía: «Veo tu herida, no me asusta, déjame entrar». Sintió como él contenía la respiración, un espasmo de sorpresa y pánico ante aquella invasión a su santuario más íntimo. Ella no apartó la mano, manteniéndola allí como un ancla, ofreciéndole un puerto seguro en la tormenta de su memoria. Por primera vez desde que se conocieron, no estaba reaccionando a su poder, sino tomando la iniciativa, guiada por una intuición puramente femenina y una compasión que era más fuerte que cualquier contrato. Ella se llamaba Isabela, dijo él,
y su voz era un eco áspero y desconocido, el sonido de una cuerda que no se había pulsado en años. Era mi socia, mi todo. Construimos este imperio juntos desde la nada. Sus ojos estaban fijos en el marco, pero veía un pasado que Elena solo podía imaginar. Creí que me amaba, pero solo amaba lo que podíamos conseguir. Cuando pensó que ya no me necesitaba, intentó destruirme. Usó cada secreto, cada debilidad que le confié en la intimidad, como un arma para despojarme de todo. Hizo una pausa, y el peso de esa traición llenó el silencio. No se llevó mi dinero, se llevó mi capacidad de confiar. Me enseñó que el amor es solo la máscara más elegante que usa la codicia. Su confesión no fue una petición de piedad, sino el diagnóstico desnudo de su propia alma muerta. Elena retiró su mano del marco y con la misma lentitud la llevó hasta su rostro. Sus dedos, acostumbrados a la fragilidad del papel antiguo, trazaron la línea dura de su mandíbula, sintiendo la tensión acumulada de años de desconfianza. Él se estremeció bajo su contacto, pero no se apartó. Cerró los ojos, un acto de entrega total que la dejó sin aliento. Ella se inclinó hacia él, y su aliento cálido fue una caricia sobre sus labios fríos. No todas las historias están escritas con la misma tinta, susurró ella contra su boca, y sus palabras no eran una promesa, sino una verdad que acababa de descubrir por sí misma. En ese momento, no era la virgen asustada ni la pieza de un contrato. Era una mujer reclamando su poder, el poder de sanar, de sentir y de elegir su propio destino, incluso si ese destino era un hombre hecho de ruinas. El beso fue una combustión espontánea, una colisión inevitable de soledad y anhelo. No hubo ternura en ese primer contacto, solo una desesperación cruda y hambrienta. Sus labios se encontraron con una fuerza que era a la vez castigo y absolución, un intento de borrar el pasado y devorar el presente. Las manos de Alejandro subieron hasta su nuca, enredándose en su cabello, atrayéndola hacia él con una posesividad que era a la vez aterradora y profundamente excitante. Elena le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus manos aferrándose a la tela de su camisa, como si temiera que él pudiera desvanecerse. Era un beso que rompía todas las cláusulas, que quemaba el contrato hasta convertirlo en cenizas. Sabía a whisky, a lágrimas no derramadas y a la promesa prohibida de algo real, algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Se movieron como una sola entidad a través del penthouse, una marea de pasión descontrolada que contaminaba la esterilidad de cada habitación. Él la levantó en brazos sin romper el beso, y Elena rodeó su cintura con las piernas, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en un universo que se desmoronaba. Cada paso que él daba hacia su dormitorio era un paso hacia territorio prohibido, la profanación de su fortaleza de soledad. La luz de la luna se filtraba a través de los ventanales, bañando sus cuerpos en una luz plateada y fantasmal, convirtiendo el espacio en un escenario para su rendición. La ciudad de Nueva York, con sus millones de historias, se convirtió en un testigo silencioso de la suya, una historia que finalmente estaba siendo escrita no con tinta, sino con piel y aliento, y un deseo tan abrumador que amenazaba con consumirlos a ambos. En el umbral de su dormitorio, se detuvieron. Él la bajó lentamente hasta que sus pies tocaron el suelo frío de mármol. El beso se rompió, dejándolos jadeando, mirándose a los ojos con una mezcla de pánico y asombro. Este era el último límite, el punto de no retorno. La pregunta flotaba en el aire entre ellos, tácita pero ensordecedora. Elena vio en sus ojos el miedo a hacerle daño, a romper algo tan puro como ella. Pero ella ya no se sentía frágil, se sentía poderosa. En un gesto que selló su destino, levantó la mano y con el pulgar trazó el contorno de su labio inferior, hinchado por sus besos. Fue su respuesta. Un sí silencioso que no provenía del deber ni del sacrificio, sino de una elección profunda y visceral. Estaba eligiendo a ese hombre roto y se estaba eligiendo a sí misma, a la mujer que deseaba ser. La llevó a la cama y el acto de desvestirla fue de una reverencia que contradecía la ferocidad de sus besos.
Cada capa de ropa que caía era una barrera menos, hasta que quedaron piel contra piel, vulnerables bajo la mirada de la luna. Él la exploró con sus manos y su boca, no como un conquistador, sino como un erudito descubriendo un manuscrito sagrado. Cuando finalmente entró en ella, el dolor agudo y breve fue eclipsado por una sensación abrumadora de plenitud, de estar finalmente completa. Vio la sorpresa en los ojos de Alejandro, la maravilla de un hombre cínico que se enfrentaba a algo que su dinero no podía explicar, la entrega total de un alma. Él se movió dentro de ella con un cuidado desesperado, como si temiera romper el milagro, y en ese ritmo compartido, Elena no solo perdió su virginidad. Encontró una parte de sí misma que nunca supo que había perdido. Cuando todo terminó, yacían enredados en las sábanas de seda, sus cuerpos cubiertos por un brillo de sudor y luz de luna. El silencio que los envolvió ya no era tenso ni incómodo, sino lleno de una intimidad frágil y nueva. Alejandro la sostuvo contra su pecho, su brazo rodeándola con una posesividad protectora que se sentía como un hogar. Elena escuchaba el latido de su corazón, un ritmo fuerte y constante que era la música más hermosa que jamás había oído. Apoyó la cabeza en su hombro, inhalando su aroma, ahora mezclado con el suyo. No hablaron. No había palabras para lo que acababa de suceder. Él simplemente apretó su agarre, un gesto que lo decía todo. El contrato estaba muerto, y en las ruinas de ese pacto de negocios, algo nuevo, aterrador y salvajemente hermoso acababa de nacer. El amanecer se filtró en el dormitorio de Alejandro como un intruso gris y frío, despojando a la noche de su magia y sus secretos. Elena despertó con una lentitud perezosa, el cuerpo dolorido de una manera nueva y extrañamente placentera, solo para encontrar el vacío a su lado. Las sábanas de seda, donde él había yacido, estaban frías al tacto, conservando apenas un pliegue como única evidencia de su presencia. El silencio del penthouse era diferente ahora. Ya no era una ausencia de sonido, sino una presencia tangible y opresiva. Se incorporó, abrazando sus rodillas contra el pecho, y el aroma de él, que aún impregnaba las almohadas, fue una punzada de dolor y anhelo. La intimidad que habían compartido, que se había sentido como un cataclismo sagrado, se había disuelto con las primeras luces del día, dejándola sola, desnuda y más expuesta que nunca en el corazón de su fortaleza de cristal. Lo encontró en su estudio, ya enfundado en un traje impecable que funcionaba como una armadura. La transformación era completa y brutal. El hombre vulnerable que la había sostenido durante la noche había desaparecido, reemplazado por el impasible fantasma de Wall Street. Estaba de espaldas a ella, hablando por teléfono en un tono cortante y eficiente, moviendo miles de millones de dólares con una indiferencia que le heló la sangre. Elena se quedó inmóvil en el umbral, sintiéndose como un espectro de un sueño que él ya había decidido olvidar. Cuando finalmente colgó y se giró, sus ojos la recorrieron sin una pizca de la calidez de la noche anterior. Su mirada era la de un director ejecutivo evaluando un error de cálculo, una variable imprevista que amenazaba con desestabilizar la perfecta ecuación de su vida controlada. El muro entre ellos había sido reconstruido, más alto e impenetrable que nunca. Lo de anoche, comenzó él, y su voz era tan pulcra y desinfectada como el resto del apartamento. Fue un error, una transgresión de los términos de nuestro acuerdo que no volverá a repetirse. Cada palabra era un golpe preciso, diseñado para infligir el máximo daño con la mínima emoción. Se acercó a su escritorio, abrió un cajón y sacó un estuche de terciopelo. Lo deslizó sobre la superficie de caoba hacia ella. Considera esto una bonificación por los inconvenientes. Elena no tuvo que abrirlo para saber que contenía diamantes o alguna otra baratija obscenamente cara. Estaba intentando convertir su entrega en una transacción, rebajar su vulnerabilidad al nivel de un servicio prestado. La humillación fue tan profunda y corrosiva que le robó el aliento. No la había rechazado, la había tasado, y en ese acto la hirió de una manera mucho más cruel que cualquier abandono. Sin decir una palabra,
Con una dignidad que no sabía que poseía, Elena se dio la vuelta y caminó hacia su suite. El silencio fue su única respuesta, su única arma contra su crueldad calculada. Dentro de su habitación se movió con una eficiencia mecánica, la conmoción actuando como un anestésico para su corazón roto. Ignoró los vestidos de diseñador y las joyas que llenaban el armario. En su lugar, metió en su vieja mochila de lona sus herramientas de restauración, un par de libros y la ropa sencilla con la que había llegado. Dejó el estuche de terciopelo sin abrir sobre la cama perfectamente hecha, un monumento a la transacción que se negaba a aceptar. Al salir del penthouse, el aire helado de la ciudad fue una bofetada bienvenida, un recordatorio de que existía un mundo real más allá de esa jaula de lujo y dolor, un mundo al que ya no estaba segura de pertenecer. El regreso a El Rincón del Tiempo fue como viajar a través de un túnel del tiempo hacia una vida que ya no le quedaba bien. El olor familiar a polvo y papel viejo, que antes era un consuelo, ahora se sentía sofocante. Su padre la recibió no con preocupación, sino con una mirada de pánico y acusación. Vio la ausencia de Alejandro a su lado, la pequeña mochila en su hombro, y asumió lo peor. «¿Qué has hecho?», siseó, su voz temblorosa por el miedo a la ruina. «Elena, no puedes jugar con nuestro futuro de esta manera. Nuestra supervivencia depende de ese hombre». No le preguntó si estaba bien, no vio la herida abierta en sus ojos, solo vio el colapso de su plan de salvación. La opresión de su antigua vida se cernió sobre ella, pero esta vez era insoportable, porque ahora sabía lo que era respirar, aunque solo hubiera sido por una noche. Mientras tanto, en la cima de Manhattan, Alejandro estaba atrapado en un infierno de su propia creación. El silencio que tanto había cultivado ahora le gritaba la ausencia de ella. Cada rincón del penthouse estaba impregnado de su recuerdo. El leve aroma a limón y papel viejo en su suite, la taza de té a medio beber que había dejado en la cocina. Encontró una de sus herramientas, una pequeña espátula de hueso, olvidada junto a la ventana. La tomó en su mano. El marfil liso y desgastado por el uso se sentía extrañamente íntimo, un vestigio de su autenticidad en su mundo artificial. La había alejado con una crueldad metódica para reafirmar su control, para demostrarse a sí mismo que no sentía nada. Pero el vacío que ella dejó era una prueba atronadora de su fracaso. Había ganado la batalla contra su vulnerabilidad, pero había perdido la única guerra que importaba. Elena se encerró en el taller, su santuario. Intentó trabajar, buscando consuelo en el ritual familiar de reparar lo roto, pero sus manos, generalmente tan firmes y precisas, temblaban incontrolablemente. El lomo de un libro de poemas de Neruda se deshizo bajo su toque torpe. Se apoyó en la mesa de trabajo, las lágrimas finalmente cayendo sobre las páginas amarillentas, creando manchas oscuras que parecían nuevas heridas. El dolor del rechazo de Alejandro era una agonía física, un hueco en su pecho, pero debajo de la desolación, una nueva sensación comenzaba a arraigar. La mujer que había vuelto a esa librería no era la misma que se había ido. Había elegido, había amado, se había entregado, había actuado, y aunque el resultado fuera este desastre, el poder de esa elección era suyo, una brasa incandescente que la crueldad de él no podía extinguir por completo. La confrontación con su familia fue inevitable y brutal. Su padre, viendo su silencio como una confesión de fracaso, la acusó de egoísmo, de destruir su última oportunidad por un capricho. Siempre has sido una soñadora, Elena, pero esto no es uno de tus cuentos de hadas. Esto es la vida real. Su hermana menor, Sofía, la miraba con una mezcla de miedo y resentimiento, incapaz de comprender por qué Elena había rechazado una vida de princesa que ella misma anhelaba. Por primera vez, Elena no sintió culpa, sino una rabia fría y lúcida. Se dio cuenta de que para ellos, ella nunca había sido una persona, sino una solución, un sacrificio conveniente. Su amor estaba condicionado a su obediencia. Esta revelación, aunque dolorosa, fue extrañamente liberadora. Le cortó la última atadura a la vida que la había asfixiado durante tanto tiempo.
Los días se convirtieron en una tortura para Alejandro. Se sumergió en el trabajo con una furia autodestructiva, pero la imagen de los ojos heridos de Elena lo perseguía en cada sala de juntas, en cada contrato firmado. Su legendaria calma se había hecho añicos, reemplazada por una irritabilidad volátil que aterrorizaba a su personal. Una noche, ahogado en whisky, su mirada cayó sobre la fotografía de Isabela en su marco de plata. La mujer que le sonreía desde el pasado ya no era la arquitecta de su dolor, sino la excusa que había usado durante años para negarse a vivir. Con un grito de rabia y frustración, arrancó el marco del escritorio y lo estrelló contra la pared de cristal. El sonido del vidrio rompiéndose fue catártico, el eco de su propio corazón finalmente haciéndose añicos para dejar entrar algo de luz. En su taller, rodeada por las historias silenciosas de otros, Elena tomó una decisión. El dolor seguía ahí, un compañero constante, pero ya no era su carcelero. Había aprendido la lección más dura, que a veces la entrega más profunda no conduce a la unión, sino al autodescubrimiento. Se había entregado a Alejandro no como una virgen asustada, sino como una mujer que se atrevía a sentir. Él había rechazado su regalo, pero el acto de darlo la había transformado para siempre. Con manos que ahora estaban firmes, recogió sus herramientas. Ya no era la guardiana del pasado de otros. El dolor la había vaciado, pero también la había limpiado. Y en ese espacio vacío, una nueva fuerza, tranquila y formidable, estaba comenzando a crecer. Estaba lista para restaurar la historia más importante de todas, la suya. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a Greenwich Village, pintando las hojas de los árboles de Central Park con tonos de fuego y oro. Un espectáculo que Elena solo podía ver en postales. Había transformado el rincón del tiempo. Con la ayuda de un pequeño préstamo que consiguió por su cuenta, limpió el polvo de décadas, reorganizó las estanterías para que la luz del sol pudiera entrar y llenó el aire con el aroma a café y canela. La librería ya no era un mausoleo, sino un refugio vibrante, un lugar donde las historias volvían a respirar. Ella misma había cambiado. El dolor seguía siendo un eco en su interior, pero ahora estaba envuelto en una capa de serenidad y fuerza. Una tarde, mientras el sol se ponía, el tintineo de la campana de la puerta la hizo levantar la vista. Una figura alta y oscura se recortaba contra la luz dorada de la calle, una silueta que su cuerpo reconoció antes que su mente, paralizando su corazón por un instante. Era Alejandro, pero no era el hombre que recordaba. El traje a medida, que antes parecía una armadura de poder, ahora colgaba de sus hombros como si le pesara. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, y las líneas de su rostro estaban marcadas por un cansancio que iba más allá de la falta de sueño. Parecía despojado de su aura de invencibilidad, reducido a su esencia más humana y vulnerable. Se quedó inmóvil junto a la puerta, observando la librería transformada, y luego a ella, con una expresión que era una mezcla de asombro y una profunda y dolorosa añoranza. No dijo nada, permitiendo que el silencio se llenara con el murmullo de las páginas y el suave aroma del café. Elena lo observó desde detrás de su mostrador, sintiendo un temblor en sus manos, pero su mirada era firme, la de una mujer que ya no era una pieza en el tablero de nadie. Finalmente, él avanzó, sus pasos resonando suavemente en el suelo, de madera recién barnizado. Se detuvo frente al mostrador, y la distancia entre ellos se sintió como un abismo lleno de palabras no dichas y heridas no cicatrizadas. No traía flores ni joyas. En sus manos sostenía un libro. Era un volumen antiguo, encuadernado en cuero carmesí, con el lomo visiblemente roto y las páginas desalineadas. Lo colocó suavemente sobre el mostrador, empujándolo hacia ella. Era una primera edición de Cumbres Borrascosas. «Está roto», dijo él. Su voz era un murmullo ronco, despojado de su habitual autoridad. Intenté arreglarlo yo mismo. Solo lo empeoré. Hay cosas que un hombre no puede reparar solo. Necesita a un experto. La metáfora era tan evidente y desesperada que a Elena se le formó un nudo en la garganta. Sus dedos, por instinto,
Se acercaron al libro. Trazó el contorno de la cubierta desgastada, sintiendo la textura del cuero agrietado bajo su piel. Era un gesto íntimo, el mismo que había usado para sanar cientos de historias antes que la suya. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de él. Vio el miedo en su interior, el terror de un hombre que había construido un imperio, pero que ahora apostaba todo lo que le quedaba en un simple gesto. No vio al magnate, ni al cínico, ni al hombre que la había herido. Vio al niño asustado que se escondía detrás de la traición, al hombre solitario que había estrellado sus fantasmas contra una pared de cristal. Y en ese momento de claridad, supo que el perdón no se trataba de olvidar el dolor, sino de reconocer la humanidad en quien lo había causado. «El silencio en mi vida es ensordecedor desde que te fuiste», continuó él, su voz apenas un susurro. «Me enseñaste que una casa no es un hogar, y que la confianza no es una debilidad. Es el regalo más valioso que alguien puede ofrecer. Rechacé el tuyo porque no sabía qué hacer con algo tan puro, y en el proceso rompí lo único real que he tenido». Dio un paso más cerca, apoyando sus manos en el mostrador a centímetros de las de ella. «No he venido a ofrecerte un contrato, Elena. He venido a pedirte que me enseñes a leer, que me enseñes a restaurar las páginas que yo mismo arranqué de mi propia vida. Si me lo permites». Su confesión no era una estrategia, era una rendición incondicional. Elena no sonrió, ni lloró. Simplemente lo miró a través del libro roto que yacía entre ellos, y vio el comienzo de una historia diferente. Con una lentitud que contenía el peso de todo lo que habían vivido, deslizó el libro hacia ella, aceptándolo. Sus dedos rozaron los de él, un contacto fugaz que envió una corriente de calor a través de ambos. No era una promesa, ni un final feliz garantizado. Era algo mucho más real y valioso. Una posibilidad. El reconocimiento de que algunas de las historias más hermosas no son las que están intactas, sino las que se reconstruyen, con paciencia y coraje, a partir de las ruinas. Y mientras la luz del atardecer bañaba la librería en un resplandor dorado, dos almas comenzaron la delicada y ardua tarea de su propia restauración.